Soy la doctora Marcela Fragoso y les doy la más cordial bienvenida al webinar de Teratospermia severa, equipo multidisciplinario. Este es el programa que tendremos esta noche. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de la teratosospermia. Vamos a hablar también del impacto psicológico y social de este problema en el tema de la fertilidad masculina. Hablaremos un poquito de espermiogénesis, de los estudios relacionados con la teratosospermia, de las terapias de reproducción y abordaremos también un trabajo de la morfología espermática y el impacto en la neoploidea del blastocisto. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por chat durante todas las presentaciones. Vamos a hablar entonces un poquito sobre conceptos específicos de teratosospermia. Evidentemente, pues la definición la conocemos mucho. Viene del griego teratos, que se define como asombroso o monstruoso, y también, pues evidentemente se refiere a los espermatozoides que no tienen una forma normal, ¿no? Que son no normales. El punto aquí es que la mayoría de las veces se han basado en los criterios de la OMS, que estos criterios pues han cambiado y pues la OMS identifica en estos momentos cuando el número de espermatozoides con forma normal es menor a su límite de referencia, ¿no? Este límite de referencia en 1980 era del 50% y en 2010, que es la última revisión que hizo la OMS, cambia a 4%, ¿no? El objetivo de modificar estos criterios es, pues, en teoría, dar mayores posibilidades de concebir. Sin embargo, en los pacientes que tienen este trastorno en modo severo, se ha visto que más bien estos conceptos pueden complicar la accesibilidad a los tratamientos que tienen, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje, pues, no contempla las causas y tampoco contempla que puede estar acompañado de otras alteraciones de los espermatozoides y que pueden afectar la fertilidad, ¿no? Por ejemplo, pues los pacientes con teratosospermia a menudo también tienen menor número, o sea, generalmente tienen oligoteratos, y también muchos de los pacientes que tienen teratosospermia, sobre todo los que tienen diferentes formas, pues tienen una motilidad afectada, ¿no? Una motilidad modificada que los haría caer en terreno de las tenos. Entonces, bueno, dado a estos cambios de criterios, realmente no hay estadísticas concretas. Se habla, por ejemplo, de infertilidad masculina, a la cual se le atribuye el 40% de los casos, pero por supuesto un tema en este punto de la infertilidad masculina es que no hay una adecuada investigación, ¿no? Y que tampoco hay estadísticas concretas sobre el tema de la teratospermia. La infertilidad masculina es un tema poco abordado en la fertilidad o en los temas de la salud masculina, ¿no? El abordaje con ICSI específicamente ha cambiado mucho la forma en que vemos la teratosospermia, ¿no? O sea, si yo estoy eligiendo que ICSI es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide, si yo estoy eligiendo un espermatozoide que macroscópicamente se ve normal, pues ya no tengo que lidiar con un tema de morfología, ¿no? Y si yo lo estoy inyectando directamente en el osito, pues tampoco tengo una necesidad de que realmente se mueva, ¿no? Y curiosamente, en los pacientes que tienen una teratosospermia severa y compleja, pues esto también es un problema, ¿no? Pensando en que toda situación que afecta el número, la forma o la motilidad de los espermatozoides, pues también afecta la forma en la que el DNA se degrada. O viceversa, ¿no? Cualquier problema que me dé como consecuencia una afectación del número, forma o motilidad, pues me habla de que ese DNA puede estar comprometido y que por lo tanto al final yo puedo tener un compromiso de la fertilidad
que no necesariamente está ligado con la morfología, ¿no? La clasificación puede ser por diferencias morfológicas. Existe una variante monomórfica en la cual pues, es la menos frecuente, es menos del 1% de los casos, en las que una alteración domina todas las espermatozoides de formas alteradas, ¿no? Existe la macrosospermia, la globosospermia, o las que tienen alteraciones múltiples en el flagelo y que por supuesto me van a dar alteraciones de la movilidad. Y la que más se ve es la polimórfica, en el cual pues los espermatozoides no tienen una sola forma alterada, sino tienen varias formas alteradas que pueden ser tanto de la cabeza como del acrosoma, como de las partes medias, como de la cola, ¿no? Este, Esa es generalmente la que se ve de manera más habitual y pues es en la que más tenemos que pensar o considerar. Sin embargo, también se puede clasificar por porcentaje de alteración en leve, moderada y severa. Actualmente se utiliza la clasificación de Kruger, ¿no? En la que severa pues, es el 4%, como muy acorde a lo que dice la OMS. Y pues bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Muchas alteraciones estructurales se acompañan, por supuesto, de alteraciones en el número, hay un descenso en el número y por supuesto también tienen alteraciones en la movilidad, ¿no? Un espermatozoide cuya cabeza sea más grande, pues va a tener una dificultad motriz, ¿no? Independientemente de si hay o no un error estructural en la cola. Pero también tenemos que considerar que hay defectos no visibles en lo macroscópico, que hay defectos ultraestructurales y que al final son espermatozoides que funcionalmente no son competentes y que entonces ya no se trata solamente de morfología, ¿no? Se han hecho estudios como el MSOM, en el cual pues se ha visto estos temas de los flagelos en los cuales hay alteraciones de la estructura que pueden estar ligadas, por supuesto, a alteraciones génicas y que al final son las que pueden estar comprometiendo los temas de fertilidad, ¿no? Yo prefiero esta clasificación, que sería reversible y no reversible. Una teratosospermia reversible es aquella que después de que yo elimino la causa, mejora sustancialmente. Y este sustancialmente es bien importante, ¿no? Porque hay muchos pacientes que a lo mejor llegan con formas normales de 1%, se les da algún tipo de tratamiento, se les ayuda a mejorar estilo de vida, etcétera, etcétera, y suben a formas normales 2%. Este 2% o este cambio de un 1% en realidad no la hace reversible. Tiene que haber una mejora de por lo menos 5 a 7% entre las espermatobioscopías, ¿no? Las causas que obviamente tienen que ser reversibles, pues generalmente son infecciones, varicocele y temas de alimentación. Y en este tema de reversibilidad, pues también hay un tema de cuánto tiempo ha tenido este factor asociado, ¿no? La no reversible es cuando no hay esta mejoría sustancial, es decir, corrige de un 1% a un 2% o de un 3% a un 4%. Y podemos tener causas no reversibles definitivamente, pero también causas reversibles con las que por el tiempo ya queda un daño en la producción de espermatozoides, ¿no? Infecciones crónicas, hay muchas infecciones como clamidia, por ejemplo, es de las más comunes ligadas al tema de teratosospermia. Puede ser también ureaplasma. Entonces, entre esa infección, entre más crónica o más recurrente sea, pues también va a generar mayor daño en ese DNA, ¿no? El varicocele, pues no es lo mismo que haya un varicocele que se diagnostica y se corrige pronto a un varicocele que se queda durante años, ¿no? Igual el tema del estilo de vida se ha vinculado mucho, por ejemplo, el uso de drogas como marihuana, el alcohol, pues no es lo mismo una exposición a alcohol
limitada a una exposición crónica, ¿no? Quimio y radioterapia, pues también depende mucho del tiempo. Enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como temas renales, pues también dependen mucho del tiempo y del impacto que han logrado tener. Hay algunas en las que no podemos identificar una causa aparente y que seguramente están ligadas a mutaciones génicas y que lamentablemente muy pocos pacientes a nivel mundial se hacen estudios genéticos en los que podemos evidenciar cuáles son los genes implicados o cuáles son las mutaciones. Hay pacientes pues, que tienen vasectomía y que después tienen deseo de paridad y que vemos que también hay una disminución en las formas normales, ¿no? Y obviamente pues están los temas de exposición de temperatura, pues que dependerán mucho el que puedan ser reversibles o no del tiempo de exposición, al igual que todas las otras causas que ya vimos. Entonces, a lo mejor algunos se acuerdan que en 2020 resultó un artículo muy interesante en el cual hablaban de un modelo 3D en el que cambiaba la forma en que nosotros habíamos entendido cómo se movía el espermatozoide. Y pues bueno, después este artículo lo retractaron en el 2021 se retractó y se analizó por mucha gente involucrada en física, matemática y movimiento, en el que decían que el modelo 3D que se propuso en este artículo era equivocado, ¿no? Y la idea de mostrarles este artículo es justamente mostrarles que, bueno, no es hasta el 2020 en el que se propone una modificación de cómo consideramos que el espermatozoide se mueve. Y lo interesante de que este artículo se haya retractado, pues también es que no han modificado o no se ha propuesto otro modelo de cómo el espermatozoide se mueve, ¿no? Entonces, para mí y para mucha gente que estudiamos temas de fertilidad, pues es de repente muy contradictorio eh, cómo se abordan los temas, ¿no? Hay N mil medicamentos que están disponibles para los temas de disfunción eréctil, por ejemplo, pero otros temas como teratosospermia, como infertilidad masculina, no se han estudiado, no se abordan y ni siquiera se platican en el consultorio, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para ir dándole la vuelta a estas situaciones, ¿no? También, por ejemplo, está este concepto en el que, pues bueno, se describe el síndrome de Klinefelter alrededor de 1959. En 1989 se identifican que algunas mutaciones en el gen de fibrosis quística, pues me da alteraciones en la estructura de los flagelos y que por lo tanto pueden estar ligadas con infertilidad masculina. En el 95 se describen las lesiones de algunos genes en el cromosoma Y. Y en realidad no hay muchas pruebas que se hagan en el varón más allá de la espermatobioscopía, ¿no? O más allá de secuencias del Y, tamiz de fibrosis quística en varones que tienen temas de fertilidad, ¿no? Entonces, la idea de proponer este webinar y a manera de introducción, pues es hacer notar que es importante empezar a hablar de esos temas y ponerlos sobre la mesa en los temas en los foros de reproducción asistida y sobre todo en los foros de fertilidad.